En estos días estaba observando un video y cuando me saltó el siguiente, me doy cuenta que el video estaba usando una frase que yo desconocía, pero a la misma vez colocaban un texto de Isaías, a lo cual yo tomo la Biblia inmediatamente y me doy cuenta que esa frase no estaba en el texto que habían citado, y mucho menos de Isaías. Cuando cojo el fragmento del texto, lo coloco en Google y era una frase estoica de los filósofos estoicos. Hoy yo quiero enseñarte acerca de la inteligencia artificial y el Espíritu Santo, o cuál es el propósito del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Nosotros tenemos que saber la diferencia entre lo que es revelación y de lo que es información, porque todos los algoritmos de inteligencia artificial nos facilitan información. Eso está mal, eso está bien. Posiblemente para una mente que desconoce el propósito del Espíritu Santo, la intención de Dios en el corazón de su siervo, dice que eso sería de provecho, y en parte es de provecho. Estamos en un tiempo de tecnología y de muchos avances que son para beneficio del reino de Dios y la proliferación del evangelio. Pero en un mundo con tantas facilidades para el ministro mediocre y irresponsable, esto podría ser una piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque resulta que a los predicadores Dios los mandó a orar, Dios los mandó a ayunar, Dios los mandó a buscar la presencia del cielo, lo cual no haría una inteligencia artificial. Tú no sabes la cantidad de pastores que se la pasan bosquejo tras bosquejo buscando la guía de la inteligencia artificial, y esta, con tú pedirle que te dé un resumen de un libro de la Biblia, ella te lo hace, te entrega el bosquejo completo, aún de mensajes. Tú no me estás preguntando, pero cada vez que yo me paro en esta cámara a hacer un video, o cada vez que tú me ves predicando la palabra, en los en vivos en el templo, el predicador de Dios genuino debe orar, debe ayunar por la palabra, debe buscar la presencia de Dios, debe estar en vigilia. Tú no sabes la cantidad de pastores y predicadores que ahora se hacen de la inteligencia artificial para eximirse de la responsabilidad de orar. Tú no te imaginas la cantidad de ministros mediocres e irresponsables que usan de la inteligencia artificial para ellos pedirle a un algoritmo que le desarrolle un bosquejo, que le resuma un libro, cuando eso debe ser la tarea del predicador en diligencia y en compromiso. Ya no habría necesidad de orar. Si la inteligencia artificial me hace el bosquejo, ya no tendría necesidad de leer la Biblia, porque con solo pedirle al algoritmo que me desarrolle un tema, él lo va a hacer. Y una cantidad de pastores y líderes han caído en esto. ¿En dónde está el problema? El problema está aquí, porque si tú no tienes la palabra, si tú no vives la palabra, si tú no buscas la presencia de Dios, si tú no buscas la gloria de Dios, ¿qué es lo que le vas a ministrar al pueblo que te va a escuchar? Porque el ministro de Dios se debe ocupar de la oración y de la palabra. Tú no sabes la cantidad de predicadores que están aferrados a la inteligencia artificial y ya no oran, ya no leen, tienen un itinerario tan desgastante que ni tiempo para buscar la gloria de Dios tienen. A esto se refería Judas cuando dijo: estos son nubes sin agua, llevados por doquier de cualquier viento, porque se supone que el predicador, cuando va a presentarse delante del pueblo, debe ir cargado, lleno del poder, lleno de la autoridad, lleno de la gracia de Dios, para ministrar la presencia del Espíritu Santo al pueblo. Los ángeles podrían ser el ejemplo perfecto para tomarlo como referencia de inteligencia artificial, pero podemos ver en el libro de Hechos 10, cuando Cornelio fue avisado por los ángeles de que enviara a unos siervos a buscar a Pedro, que estaba en la casa de un curtidor. ¿Por qué los ángeles no manifestaron el poder y la gloria que iba a manifestar Pedro? ¿Por qué los ángeles, en vez de decirle a Cornelio que mandara a buscar a Pedro, no fueron usados por Dios y manifestaron el poder
que Pedro iba a manifestar, por la misma razón por la cual Dios no puede usar a una inteligencia artificial para manifestar su gloria, porque solamente Dios usa a vasos de barro. La Biblia dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. Los ángeles no son seres humanos, mucho menos un algoritmo y una inteligencia artificial. Los ángeles no fueron redimidos, mucho menos una inteligencia artificial. Los ángeles no fueron rescatados del pecado, mucho menos una inteligencia artificial. Dios abunda su poder y abunda su gloria en donde gente que estuvo atada al pecado para que tengan la autoridad de liberar los que están atados al pecado. Cuando la iglesia se expone a mensajes hechos por la inteligencia artificial por causa de unos ministros mediocres que no toman la responsabilidad de buscar el reino de Dios, sino que buscan por el camino más fácil, optan por el camino más cómodo, estos se presentan en sus iglesias secos, sin gloria, sin poder, pero con conocimiento, con información, con detalles armados por un dispositivo digital, pero sin gloria, sin unción, y lo único que puede restaurar los corazones es la unción del Espíritu Santo. Lo único que puede liberar las vidas es la unción del Espíritu Santo. Ahora vemos una cantidad de ministros hablando elocuentemente con palabras rebuscadas y temas acomodados por una inteligencia artificial, pero carente de la gloria de Dios, y una iglesia vacía que se reúne servicio tras servicio para que el Dios que los rescató los ministre, desconociendo ellos que al entrar al lugar se van de la misma manera que entraron, porque el predicador que tienen como ministro principal no le dio la gana de colocarse a la tarea de buscar la presencia del cielo. El Espíritu Santo, bendito Dios, está en la iglesia para guiar a los predicadores. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien conoce los corazones. Un día una mujer llamada Lida estaba escuchando el sermón de Pablo y la Biblia dice que el Espíritu Santo la tocó para que ella entendiera lo que Pablo, bendito Dios, estaba predicando, porque Pablo cargaba al Espíritu Santo. Los ángeles no podían manifestar en la casa de Cornelio lo que manifestó Pedro, porque Pedro cargaba el Espíritu Santo. Hoy día vemos la iglesia viendo feed, short, TikTok y fragmentos de videos, pero eso solamente es información, pero carece del poder de Dios. Solamente son aspectos informáticos, pero no tocan tu espíritu. Por eso vemos una iglesia decadente, una iglesia seca, apática, fría, sin la gloria y sin el poder de Dios. Tú puedes verme predicando la palabra y yo no uso inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en el mismo momento el Espíritu Santo me dará las palabras que yo debo hablar, porque los santos hombres de Dios hablan la palabra siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y obviamente se entiende que un predicador del reino de Dios hace estudios, lee la Biblia, hace devocionales, medita la palabra, pero no busca a un algoritmo o a una inteligencia artificial para que le haga los mensajes, porque entonces la responsabilidad se la quita automáticamente. Jesucristo dijo un día: las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. O sea que cada palabra que salía de la boca de Cristo, cada palabra que salía de la boca del Cordero, contenía la vida de la palabra y contenía el poder del Espíritu. Esto no puede estar divorciado. El hombre que va a comunicar un mensaje, y más ahora que todo el mundo quiere hacer contenido para atraer seguidores, el nicho más predilecto de estas personas que usan inteligencia artificial para atraer su contenido es el pueblo cristiano, porque hay mucha gente necesitada. Pero aunque a ti te den una palabra que te alimente las emociones, no vas a tener el impacto en el espíritu, porque esa palabra viene sin el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo le dice a Felipe: acércate a ese carro, al carro del eunuco
funcionario de Candace, cuando el eunuco estaba leyendo, podemos darnos cuenta que él leía el texto, pero es como la inteligencia artificial. Leía algo, pero no le era revelado. Y el Espíritu Santo le dice, acércate. Cuando Felipe se acerca al eunuco al carro y le dice, ¿entiendes lo que lees? Porque requería de revelación. La Biblia tiene candados y solamente las revela el Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo, acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque la mente carnal no entiende las cosas que son del Espíritu. Entonces Felipe se acerca y le explica el Evangelio partiendo de ese texto, y el hombre procede a bautizarse. Estamos en un tiempo peligroso, estamos en un tiempo vacío, en donde la iglesia está corriendo el riesgo, y tristemente muchos de los líderes prefieren aferrarse al consejo de la inteligencia artificial. Es el Espíritu Santo quien debe guiar la iglesia. Es el Espíritu Santo, bajo siervos ungidos, responsables de la palabra. Es el Espíritu Santo quien guía a su pueblo a través de sus siervos. Es el Espíritu Santo que le da la palabra a los predicadores, no el internet, no Google. La inteligencia artificial nunca podrá ser el paracleto, porque el corazón del hombre lo conoce Dios. El que entra a lo más profundo del ser del hombre lo conoce Dios. Ahora, la palabra no tiene ningún efecto si el Espíritu Santo no está actuando. Por mucho que tenga un conocimiento exquisito, el bosquejo que creaste, si el Espíritu Santo no fue quien lo dio, Él no lo va a respaldar. Por eso la Biblia dice que Dios respalda es su palabra, respalda es el mensaje que Él dio. Llamo a la iglesia a meditar. ¿Qué es lo que está recibiendo? Bosquejos de inteligencia artificial, mensajes hechos por un algoritmo o mensajes revelados del cielo. Necesitamos ministros que busquen de Dios. Necesitamos ministros que se comprometan con el Evangelio, que entiendan que la responsabilidad de cada servicio es del Espíritu Santo y el siervo que Él llamó. La inteligencia artificial nunca podrá sustituir el poder de Dios. La inteligencia artificial nunca podrá sustituir la guía del Espíritu Santo. La inteligencia artificial nunca podrá guiar al pueblo de Dios. Ahora, yo soy consciente que todo está apuntando a que la inteligencia artificial y los dispositivos digitales sean instalados en el cerebro o en las neuronas del ser humano. Pero aún con todo esto, es el Espíritu Santo quien controla la iglesia. Posiblemente el mundo vaya a crear algo que se asemeje a la operación espiritual del reino de Dios, pero el Espíritu Santo es el que escudriña nuestros corazones. El Espíritu Santo es que nos lleva a toda verdad. El Espíritu Santo es que nos toma de la mano y nos lleva a la santificación. Necesitamos obreros comprometidos con el reino, comprometidos con la palabra, comprometidos con el Evangelio, y que tengan el corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios en vez de la voz del computador. Que tengan la capacidad de decir que quieres hablarle a tu pueblo, Dios, y no tengan la mediocridad de ir al computador, al camino más fácil, porque el computador no te demanda santidad, el computador no te demanda rectitud, el computador no te demanda compromiso, el computador no te demanda entrega absoluta. Dios sí, para poder depositar su gloria en nosotros, su poder y su autoridad. Y la tecnología nos ha servido para llegar muy lejos, nos ha servido para posicionar videos, la tecnología nos ha servido para muchas cosas, pero aunque nosotros tenemos la ayuda de los ángeles poderosos de Dios, no podemos eximirnos de nuestra responsabilidad, la cual es buscar el reino de Dios para ministrar su gloria al pueblo o a las almas que lo necesitan. Ahora son pocos los que, como el rey David, tocan el arpa
para ser inspirados por el Espíritu Santo y tocar los corazones. Ahora son pocos los que se meten con Dios para traer cánticos del cielo, porque ahora todos se lo piden a la inteligencia artificial. Dadme melodías tristes, inteligencia artificial, dadme melodías melancólicas, inteligencia artificial, dame letras que toquen el alma, y el algoritmo le fabrica todo. Por eso es que vemos una iglesia vacía del poder, vacía de la gloria, vacía de la autoridad. Cuando van a predicar, van vacíos, nubes errantes, nubes secas, sin el Espíritu de Dios, sin el corazón del cielo, porque es el Espíritu Santo quien toca a su pueblo para que la obra de Dios se ejecute en el corazón de los hombres.